Muy buenos días familia, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Espero que estén bien. Y bueno, hoy domingo, primer día de la semana para todos ustedes, feliz día del Señor. Hoy el tema que vamos a estar tratando es el tema sobre la vida eterna. ¿Hay, hay vida después de la muerte? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y bueno, vamos a empezar. Y el texto que yo comúnmente uso para explicarle a una persona que después de la muerte o después de esta vida hay vida y vida eterna, es el texto de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Es el texto que yo uso para debatir, vamos a decir así, o para aclarar la duda de esas personas que dicen que después de la muerte no hay vida. Por ejemplo, dice el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese texto nos enseña que Dios hizo todo hermoso en su tiempo, es decir, el capítulo 3 de Eclesiastés habla que todo tiene su tiempo. Y entre esas cosas, Dios en su tiempo creó todas las cosas hermosas. Pero la palabra clave, la que yo enfatizo para aclarar de que si hay vida eterna después de la muerte, es cuando dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando habla el corazón de ellos, más adelante al final del texto dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿a dónde puso Dios eternidad? Dice en el corazón de todo ser humano. ¿Somos eternos? Sí. Todo ser humano, una vez que es engendrado en el vientre de su madre, desde ese momento Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Desde ese momento. Pero la pregunta es, si somos eternos, ¿cómo es que la gente muere? ¿Cómo es que he ido a funerales? Bueno, ahí la eternidad está hablando de la eternidad espiritual. La Biblia dice que un día usted y yo vamos a morir. Eso es inevitable. Nuestro cuerpo polvo es y al polvo vuelve. Pero nuestra alma, esa parte de nuestro ser es la que es donde descansa nuestra eternidad. Y esa parte es la que va a tener un destino eterno después de esta vida. ¿Dónde va a ser esa vida? ¿Dónde pasaremos nosotros esa vida eterna? Bueno, la Biblia habla de dos lugares. En uno de estos dos lugares usted va a pasar la vida eterna. Uno de ellos es el cielo, donde está el Dios Todopoderoso. Y el otro es el infierno, donde no está Dios. Y ese destino de a dónde va a ir usted, eso depende de usted, eso no depende de Dios. El que usted vaya al cielo o vaya al infierno, eso depende de usted, eso lo decide usted. La Biblia nos enseña en el relato de la historia del rico y Lázaro. Ese es el texto que yo uso mucho para enseñarle a la persona que el infierno es real y que una vez que una persona parta de este mundo, inmediatamente se va al cielo con Dios o se va al infierno sin Dios. Hay otros que dicen, no, tú te vas a un lugar de reposo. Hay otros que dicen, no, cuando tú mueres, ahí te quedas, ya no pasa más nada y ya ese es tu fin. No, la Biblia dice, y yo creo lo que la Biblia dice, es que inmediatamente que usted parte de este mundo, se va al cielo con Dios o se va al infierno sin Dios. Y claramente lo enseña el relato de Lucas capítulo 16, desde el versículo 19, que habla sobre la historia de un rico y de un mendigo llamado Lázaro. Lo voy a leer para usted. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, y aquí comienza la verdad bíblica, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles. Y es ahí donde yo me pregunto, ¿dónde están los ángeles?
murió un hombre. Dice que los ángeles se lo llevaron. ¿Y a dónde están los ángeles? Estudios teológicos y la misma Biblia lo enseña, que los ángeles están en el cielo. Y dice, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y dice más adelante, y murió también el rico y fue sepultado. Esa parte de la historia de la Biblia, Abraham es simbología de Dios. El seno de Abraham es hablando del cielo. Es la aplicación que se le da correctamente a la Biblia. Versículo 23 dice, después que murió el rico, dice, y el rico fue sepultado. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos la historia de estos dos hombres. Uno fue llevado por los ángeles y el otro dice que inmediatamente fue transportado al Hades. Si usted tiene su Biblia y busca en ese versículo, la palabra Hades está con una H mayúscula. Es un nombre propio. Y eso enseña de que es un lugar real. Es un lugar real. Y la palabra Hades es traducida como infierno. Entonces, ese texto nos enseña a nosotros entonces con respecto al infierno. Hay gente que dice, no, el infierno no existe. Eso es algo mitológico, algo simbólico. No, la Biblia dice que este hombre murió y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Pero dice más adelante, en el versículo 24, dice, entonces él, dando voces, ¿quién es él? El rico, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Y dónde es el lugar que la Biblia dice que hay una llama que nunca se apaga? Es el infierno. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Ese es un principio que nos enseña a nosotros, de que Dios le dice a este hombre, acuérdate que tuviste tiempo. Tú estuviste tiempo en la tierra, pero tú decidiste mejor ocuparte en tus asuntos, en tus negocios, en cosas de tu beneficio. Siempre se te explicó, se te enseñó sobre la salvación, pero como tú estabas tan ocupado en tus negocios, en el trabajo, en hacer dinero, en eso, en aquello, tú rechazaste la salvación, tú rechazaste la vida eterna conmigo acá. Pero Lázaro era un mendigo y él se dedicaba tiempo a escuchar el mensaje, él se dedicaba tiempo a, a prestar atención cuando alguien le hablaba del mensaje de salvación. Este texto no dice que los ricos van al infierno y los pobres van al cielo, no. Este texto nos enseña de que Dios le da la oportunidad a todos por igual de ser salvos. Pero este hombre se enfocó en sus cosas materiales. Versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a ese lugar de tormento. Ahora sí se acuerda de su familia, ahora sí quiere que su familia escuche el evangelio, ahora sí quiere que su familia, que alguien vaya y le predique, cuando posiblemente él mismo fue de lo que cuando le iban a predicar, él corría a las personas, le decía a sus hermanos, a su gente, no, pongan cuidado, vénganse para acá. Ahora sí quería que su familia escuchara. Así que es un principio muy bueno para aplicarlo a nuestras vidas. No desprecie a alguien que va a enseñarle un mensaje de salvación, cuando le va a enseñar realmente del infierno y de la salvación. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando le cierra las puertas o cuando se esconde, porque muchas veces nos pasa así, que alguien va, el Señor envía a alguien para que te predique sobre la salvación, para que tú decidas salvarte del infierno. Pero no, vamos a escondernos mejor. No, dile que no estoy. Y empezamos a inventar un montón de excusas. Versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguien fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Qué tremendo. Mucha gente a mí me ha dicho, ¿y quién ha venido del infierno para decir que eso es verdad? Yo digo,
¿Tienes que esperar que alguien venga del infierno para creer que la palabra de Dios dice que el infierno es real? ¿Y quién ha venido del cielo para decir que eso es verdad? Y hay gente que usa ese tipo de excusas para darle la espalda a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco, escucha eso, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando una persona me dice: ¿usted acaso fue al infierno y vino? Yo les pregunto: ¿qué pensaría usted si yo le digo: acabo de salir del infierno? ¿Qué pensaría usted de mí? La gente me dice: estás loco. Entonces, ¿por qué tú estás esperando que alguien venga del infierno a decirte algo que tú no vas a creer? Y la gente comienza a meditar con eso. No esperes que venga alguien del infierno o del cielo. Si tienes la palabra de Dios, confía en ella. Y si ella dice que el infierno es real y el cielo es real, y que depende de ti el ocupar un lugar en estos dos destinos, depende de ti, bueno, entonces créelo. No esperes a llegar a los últimos momentos o desafortunadamente no esperes a este momento donde este hombre, después que estaba en el infierno, ahí sí creyó. Bueno, entonces esa parte nos enseña a nosotros entonces que primero usted y yo tenemos vida eterna. Segundo, la vida eterna usted decide a dónde le va a pasar. Si cuando usted parta de este mundo los ángeles lo van a llevar usted al cielo, o usted inmediatamente va a abrir sus ojos en el infierno. Ahora, entendiendo todo esto, ¿cómo puedo yo entonces saber a dónde voy a ir? Le voy a enseñar un texto de la Biblia, Romanos capítulo 3, versículo 23. Si usted llegase a partir ahorita, en este momento, este va a ser su destino espiritual según la Biblia. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese texto se divide en dos partes. Primero, dice: por cuanto todos pecaron. Cuando Dios en su palabra dice que todos pecaron, ¿a quién se está refiriendo? Cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? ¿A usted y a mí nada más? No, la Biblia dice que cuando habla de todos, se está hablando de todo el ser humano. Eso quiere decir que usted y yo, por naturaleza, vivimos con una maldición. ¿Cuál es la maldición? La maldición del pecado. Usted es un ser pecador al igual que yo. Ni usted es más pecador que yo, ni yo soy más pecador que usted. Los dos somos pecadores igualitos. Delante de Dios somos igualitos. La segunda parte del texto dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos. La palabra destituidos, si usted la investiga en un diccionario o en la internet, es traducida como echado, fuera, separados. La palabra destituido quiere decir eso. Estás fuera, apartado, bien lejos. Entonces, aplicando el texto, usted y yo somos pecadores. Eso quiere decir que usted y yo estamos fuera, desechados, apartados, lejos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. ¿Y dónde está Dios? Hágase esa pregunta. ¿Dónde está Dios? La Biblia dice que Dios está en el cielo. Entonces, según el texto, dice que si tú y yo somos pecadores, estamos fuera de ir al cielo. Por ende, usted y yo, por nuestros pecados, no podemos ir al cielo. ¿Y a dónde iría un pecador? ¿A dónde iría un pecador cuando muere? Si no puede ir al cielo, ¿a dónde iría? Verídicamente, la Biblia dice que iría rumbo a un infierno. Esa es la verdad. Usted y yo somos pecadores. Y por ende, su pecado y mi pecado nos apartan, nos llevan a un lugar de tormento. Otro texto que nos enseña sobre la condenación eterna al infierno es en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Este texto habla sobre un grupo de personas que tendrán un lugar apartado en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Vamos a ver quiénes son. Mire lo que dice el versículo 8 de Apocalipsis 21. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece? Desde cobardes, fornicarios, asesinos. Pero lo importante de este texto es el último tipo de personas que tienen un lugar apartado en el infierno. ¿Quiénes son? Todos los mentirosos. Este texto nos enseña a nosotros que no hay nadie que pueda decir: yo nunca he pecado. Pues tal vez usted no es un asesino, tal vez usted no es un hechicero, no es un idólatra. Pero algo que todo ser humano tiene por naturaleza es mentiroso. Somos mentirosos todos. Y a Dios
nos enseña, y a Dios le importa mucho esto, porque Dios nos enseña a nosotros con este texto que no importa qué tan grave o qué tan grande es tu pecado. A Dios pecado es pecado, nadie lo engaña. Si no asesinaste nunca, pero has dicho mentiras, para Dios eso es suficiente. Por tu pecado, tú y yo tenemos un lugar apartado en el lago que arde con fuego y azufre. Importante también cómo termina el texto, porque dice después la última parte que es la muerte segunda. Interesante, ¿cuántas veces muere una persona, pues? Si se supone que tú mueres una sola vez, ¿cómo es que la Biblia habla de una segunda muerte? Bueno, la palabra muerte, si usted la investiga en un diccionario, la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. La primera muerte o la primera separación que el ser humano experimenta es la muerte física, cuando el cuerpo y el alma se separan. Recuerda el texto que dice, porque nuestro cuerpo polvo es y al polvo vuelve. Esa es la primera muerte o la primera separación. La segunda muerte o la segunda separación es el alma de Dios. Todos queremos ir al cielo con Dios, pero por consecuencia de nuestro pecado no podemos ir al cielo. Eso quiere decir que ocurre la segunda separación o la segunda muerte. El alma se separa de Dios. No va al cielo, sino que se va rumbo a un infierno. ¿Por cuánto tiempo? Si recuerda Eclesiastés 3:11, y ha puesto eternidad. Eternidad. ¿Por cuánto tiempo se irá una persona al infierno? Por la eternidad. Si una persona decide ir al cielo, ¿por cuánto tiempo iría? Por la eternidad. Eso es lo que quiere decir la palabra eternidad. La eternidad tiene un principio, pero no tiene un final. Usted y yo tenemos un principio eterno. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el Señor puso la eternidad en nuestra vida. Ese día, usted y yo somos seres eternos. Pero el decidir ir al cielo o ir al infierno, eso lo decide usted. Entonces, este texto de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, enseña de que todos, como seres humanos, tenemos un lugar apartado en el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, ¿a dónde iría usted si muriera ahorita? Según el texto dice, rumbo al infierno. Pero las buenas noticias son estas, que Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Bien, entonces Dios en su palabra nos enseña que el infierno no fue creado para usted, ni para mí, ni para el ser humano. La Biblia enseña claramente que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero como el diablo es astuto y no quiere irse solo, por eso es que le sembró en su corazón y en tu pensamiento, Dios es uno solo, donde quiera y está, no es necesario congregarse, no es necesario leer la Biblia, si me porto bien voy al cielo. No, eso son mentiras del diablo. Hay principios bíblicos que enseñan de que todas estas cosas que el diablo te sembró en tu corazón, de que tú crees que no es necesario, en realidad sí son necesarios. Ahora, Dios creó el infierno para el diablo, sí, es verdad. Dios no quiere que usted vaya al infierno y yo creo y quiero pensar que usted tampoco se quiere ir al infierno. Pero Dios está viendo un problema en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros queremos ir al cielo por nuestros propios medios. Por ejemplo, hay personas que yo les pregunto, si usted muriera, ¿a dónde iría? Hay personas que me dicen, no, yo iría al cielo. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué iría al cielo? Porque existe el cielo y existe el infierno. ¿Por qué iría al cielo? No, porque yo estoy yendo a la iglesia y yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que por yo asistir a una iglesia es sinónimo de ir al cielo? Y la gente no me contesta. Por ejemplo, ayer estaba aquí en una actividad con unos jóvenes en la iglesia y había una señorita y le pregunté, oye, ¿a dónde irías? Y yo, bueno, yo creo que pues por ahora no iré al cielo. Yo, ay, ¿pero por qué? No, porque por ahora yo no estoy yendo a la iglesia y esto y aquello. Yo le digo, pero si tú vienes a la iglesia, eso te garantiza a ti la salvación. Y se quedó así en shock. Y le expliqué, no es por ir a una iglesia. La Biblia dice que debemos ir a una iglesia, sí, pero no dice que tú tienes que formar parte de algún grupo social o religioso. No, eso no te va a salvar del infierno. Hay otros que dicen, no, pues que yo ayudo al prójimo. Está muy bien que ayudes al prójimo, Dios lo dice. Pero ¿dónde dice Dios en su palabra que por tú ayudar al prójimo te vas a salvar del infierno? Muy buena pregunta, ¿no? Hay unos que son más exquisitos. No, es que yo doy mis diezmos. ¿Acaso estás comprando un boleto para entrar a ver un partido de fútbol o al cine? ¿Quién te dijo a ti que por dar dinero o dar tus diezmos, que a la final es un mandato de Dios, quién te dice a ti que por hacer eso tú te vas a salvar del infierno? Ahora, ¿qué vemos en esto? Que la gente está confiando en sus buenas obras para ir al cielo. Y la Biblia dice que no es por obras. Romanos capítulo 3, versículo 20 enseña
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Esa es la palabra clave. Tú no puedes justificarte de que soy bueno, de que me porto bien, de que ayudo al prójimo, no. A Dios no le importan si tú estás confiando en tus obras, y si esas obras que estás haciendo son las que te van a llevar al cielo, a Dios no le importa eso. Hay otro texto que dice en el versículo 27 de mismo Romanos 3, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si usted es lo que piensa de que no, yo hago buenas obras y por eso voy al cielo, la Biblia dice que no, usted no debe confiar en eso. Hay otro texto en la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y versículo 9, dicen: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahí échate esa al bolsillo. Si estás confiando en tus obras para ir al cielo, entonces estás haciendo mal. Tus obras no te van a salvar. ¿Qué me salva entonces? ¿Cómo decido yo o cómo cambio yo mi destino espiritual? Yo quiero ir al cielo. Bueno, ¿cómo me salvo yo? Bueno, la semana pasada, el domingo pasado, les estuve hablando sobre el primer tema, sobre el arrepentimiento. Y algo para que tú puedas alcanzar la salvación es el arrepentimiento. Tú tienes que hablar con el Señor, decirle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. ¿Cuál? Bueno, usted mismo se puede autoevaluar y decirle: Señor, si es verdad, estos son mis pecados, te pido perdón, me arrepiento. Recuerden que la palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente que te lleva o te conduce a un cambio de dirección. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Si tú no te arrepientes de tus pecados, nunca vas a alcanzar la salvación, porque el arrepentimiento viene de la mano con lo que Dios exige para que tú puedas ser salvo, y es arrepentirte de tus pecados. También Dios dice que Él te ama, que Él no quiere que tú te vayas al infierno. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ahora le hago una pregunta: cuando la Biblia dice que Cristo murió por nosotros, ¿a quién se refiere? ¿De quién está hablando cuando habla de que Cristo murió por todos nosotros? Cuando habla de todos, ¿a quién se refiere? Son los mismos todos cuando dice por cuanto todos pecaron. Sí, cuando habla de todos, está hablando de toda la humanidad. Dios nos ama a todos. Este texto es el texto que yo uso muchas veces cuando la gente me dice: ay, Dios te va a mandar al infierno. No, Dios no manda a nadie al infierno. Nosotros solitos decidimos irnos allá. Si Dios quisiera que yo me fuera al infierno o que nosotros nos fuéramos al infierno, entonces ¿para qué puso a Cristo en la cruz? Dice que Él puso a Cristo en la cruz por todos nosotros. Él no quiere que nadie se vaya al infierno. Dios te ama. Y me gusta mucho el texto porque dice: mas Dios muestra su amor. Es decir, Él no solamente dice que te ama, Él te lo demuestra. Muy fácil decir yo te amo, pero demostrarlo es otra cosa totalmente diferente. Y en todos los textos que Dios muestra el amor, o cuando tú ves a Dios mostrando amor, es Él mostrando, Él tomando la iniciativa, sin esperar nada a cambio. Juan 3:16 lo enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Él dio, Él lo demuestra, Él no solamente lo dice. Hay gente que me dice: yo amo a Dios, y yo le pregunto: ¿y qué haces tú para demostrarle que realmente te ama? Porque Él te lo demuestra. Mira cómo lo demuestra. Puso a Cristo, a su Hijo, en la cruz. ¿Cómo le demuestras tú a Dios que lo ama? Yo le pregunto: ¿tú vas a una iglesia? No, que no es necesario. Entonces, ¿cómo es eso que tú amas a Dios y Dios dice que tú debes ir a una iglesia? ¿Lees la Biblia? No. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo es que tú muestras el amor a Dios? ¿Escuchas predicación? ¿Oras? Evidencia de que tú amas a Dios es que tú haces lo que Él te pide que debes hacer. Bien, el mismo Jesucristo le dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Congregarte, leer la Biblia, predicar el Evangelio, comportarte como una persona que realmente confiesa o que cree en Él o que lo ama. Esos son los mandamientos del Señor. La pregunta es: ¿amas tú a Dios? ¿Nomás lo dices o con tus hechos lo demuestras? Si tú nomás lo dices de los dientes para afuera, entonces quiere decir que en realidad tú no amas a Dios. Tú crees. O tú amas a Dios a tu manera, porque esa es otra. A tu manera. No, pues esta es mi manera. No.
Si tú amas a Dios o sigues a Dios a tu manera, cualquiera lo hace. Pero el asunto es, ¿las cosas se hacen como tú dices o como Él dice? Hay una gran diferencia entre una y la otra. Entonces, Dios te ama. Dios no quiere que tú te vayas al infierno. Dios creó un lugar para ti, que es el cielo. Pero eso lo decides tú. Ahora, ¿qué necesito yo hacer entonces para ir al cielo? Esto es lo único que usted necesita hacer. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto enseña todo lo que le acabo, o resume todo lo que le acabo de enseñar. Porque la paga del pecado es muerte. Ya entendemos que usted y yo somos pecadores. Y por consecuencia del pecado vamos a morir. Y si se da cuenta, habla de muerte, habla de separación. Y esta muerte está hablando de la segunda muerte, la segunda separación. Entonces entendemos que si usted y yo morimos en pecados, sin habernos arrepentido de nuestros pecados, la Biblia enseña entonces que usted y yo nos iríamos rumbo a un infierno. Pero como Dios nos ama, dice más adelante, mas la dádiva de Dios. La palabra dádiva, si usted la investiga igualmente en el diccionario o en internet, tiene mucho significado, pero todos a la final dan el mismo mensaje o dan a entender la misma cosa. ¿Qué significado tiene? Bueno, uno de esos significados es regalo. Todos, significado, don, regalo, gracia, eso significa lo mismo. Entonces, Dios dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios. Y mire qué interesante cómo termina el texto. Dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que el Señor me da vida eterna si no se supone que ya me lo dio cuando supuestamente puso eternidad en mi corazón? Esta vida eterna te está diciendo, si tú tomas la decisión que yo te pido que tú tomas, tú vas a pasar tu vida eterna en Cristo, es decir, con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Según la Biblia, si usted la ha leído o ha escuchado o ha visto la película que por ahí sale, la Biblia enseña que Cristo vino al mundo, fue crucificado, fue sepultado. Al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. ¿Y luego a dónde se fue? Se fue al cielo. Esta vida eterna, el Señor te está diciendo, si tú tomas la decisión que yo te pido que tomes, no es que te voy a dar otra vida eterna, no, es la misma vida eterna, pero esta vida eterna es la entrada con Cristo al cielo por la eternidad. Ahora, ¿cuál es la decisión que debo tomar? Dice, más la dádiva de Dios. Como le dije, la palabra dádiva es un regalo. Ir al cielo es simplemente tomar una decisión. La salvación es un regalo. La vida eterna con Cristo es un regalo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer para poder ir al cielo es tomar una decisión. Cuando llega un regalo en nuestras vidas, tenemos dos opciones. Uno, recibirlo. Dos, rechazarlo. Eso es todo. Dios hoy te está dando la vida eterna con Él en el cielo. Es un regalo. Hoy te está dando la salvación, te está dando la vida eterna con Él en el cielo. Tú tienes que tomar una decisión. La uno, lo recibes. La segunda, lo rechazas. Es lo que necesitas hacer, es solamente eso. Solamente ser inteligente. Soy un ser pecador. Si muero ahorita me voy rumbo a un infierno. Pero Cristo hoy, Dios me está dando hoy la vida eterna. Es un regalo. Bueno, ¿cuándo debería yo entonces recibir el regalo? Mañana, cuando no sabemos si mañana vamos a estar vivos. El momento de salvación es ahorita, porque usted y yo sabemos que mañana no sabemos qué va a pasar. Si usted todavía no ha aceptado el regalo, hoy es el día en el que el Señor le puede dar la salvación. Él hoy le está presentando el regalo, te está dando el regalo, pero tú necesitas tomar una decisión. O lo recibes o lo rechazas. Ojo, no es meterte a cristiano, no es entregarte al Señor, no es formar parte de alguna doctrina o de ninguna religión. Sáquese eso de la mente. Hay gente que me dice, no, yo voy al cielo porque me entregué al Señor. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que entregarse al Señor? No, que yo voy al cielo porque me metí a cristiano. ¿Dónde dice la Biblia que usted tiene que meterse a cristiano? Eso no lo enseña la Biblia. O hay unos que son más atrevidos. No, nosotros vamos al cielo porque esta es la iglesia, este grupito, nosotros somos los que vamos a ir al cielo, somos los elegidos. Por favor. Por ejemplo, yo soy de la iglesia bautista. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que ser bautista? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, usted no lo va a conseguir. Y desde aquí nos podemos desprender de un montón de gente loca que comienza a decir, yo soy de esta iglesia y estos son los que van a ser salvos. Pentecostales, adventistas, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, católicos. No, hombre, por ahí un montón de cosas raras. Pero cada vez que alguien le dice, no, tú tienes que formar parte de esta iglesia, tú le puedes preguntar, ¿dónde dice la Biblia? Que si yo voy contigo, eso me garantiza a mí la salvación. Entonces es un regalo, no es meterse, no es entregarse, no es formar parte de alguna doctrina o de ninguna religión. Es tomar una decisión. Es un regalo.
Usted hoy toma la decisión. Si usted quiere pasar su eternidad con Cristo en el cielo, usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál? Recibirlo. Si usted pues no le interesa, no, pues otro día, todavía no estoy preparado, como dice un montón de gente. Usted ya sabe que usted automáticamente está rechazando el mensaje, la salvación, el regalo que Dios le está dando. Y usted ya sabe a dónde va a ir por la eternidad. Entonces, ¿usted es quien decide? ¿Usted quiere irse al cielo? Usted tiene que tomar una decisión. Ahora, cuando dice el regalo, más el regalo de Dios, ¿quién es el regalo? Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el regalo. Ahorita Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ese es el regalo es Cristo. Y ese mismo texto lo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El regalo, la vida eterna está en Cristo. Usted tiene que ir a Cristo. El mismo Jesucristo lo dijo. Si no mal recuerdo, Juan 14:6 lo dice. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted necesita recibir a Cristo. El regalo es Cristo. Usted necesita decirle, Cristo, yo te recibo. Ahora, ¿cómo se hace eso? Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y versículo 13 lo enseña. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículos 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esos versículos tienen algo en común. Bueno, tienen dos cosas en común. Versículo 9, versículo 10 y versículo 13 usan la misma palabra en dos ocasiones. Dice, versículo 9, que si confesares con tu boca, es decir, eres tú, con tu propia boca debes hablar con Él. Ese es cómo recibo el regalo. Tú mismo, con tu propia boca, tienes que hablar con Él. Que Jesús es el Señor. Él fue el que murió en la cruz por ti. Él fue el que recibió los latigazos. Él fue quien recibió los golpes que eran para ti. Él los recibió. Por eso tú tienes que hablar con tu propia boca y decirle, Señor, yo confieso que tú eres el Señor, que tú eres Dios. Tú debes reconocer que eres un ser pecador. Debes pedirle perdón a Dios por tu pecado. Y decirle, Señor, hoy tomo la decisión, no me meto ni me entrego, tomo la decisión de recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador. Si tú con tu propia boca le dices, Señor, yo creo en ti, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que viniste a este mundo a morir en mi lugar, yo hoy me arrepiento de mi pecado, te pido perdón y hoy tomo la decisión de recibirte en mi corazón. Hoy mismo, Dios te da la vida eterna. Porque dice más adelante, como termina el texto, dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Esa es la segunda palabra que se repite en estos tres versículos. Primero, confesar tu propia boca, cuando habla de confesar tú con tu propia boca. Segundo, salvo, salvación. Si tú hoy le pides a Cristo que entre en tu corazón, hoy mismo Dios te da la salvación. La palabra salvo quiere decir rescatado de un peligro inminente. No sé si alguno de ustedes ha experimentado la muerte. Ha estado en un momento en que por poquito me matan, por poquito me muero. Yo en lo personal muchas veces, hombre, mucha gente que me conoce sabe que me han echado tiros, me han carrereado para matarme. Pero uno de los momentos que más frescos y que más se me viene a la mente cuando casi pierdo mi vida, eso fue allá en Venezuela con el problema de la escasez de la gasolina. Ya saben, algunos sabemos que teníamos que caminar porque no había combustible. Y una vez recuerdo que yo venía del centro a mi casa, del centro de Yaritagua a mi casa, y yo soy de las personas que cuando me pongo a caminar no me paro por nada. Yo me paro cuando llego al lugar de mi destino. Yo recuerdo que esa tarde venía yo de la iglesia, ahora que recuerdo, venía de la iglesia caminando a mi casa, eran como las 4 o 5 de la tarde. Y se me dio por sentarme. Personas que conocen ese lugar de Yaritagua, donde era la chicharronera, ahí había un banquito ahí, no sé si todavía existe, ahí yo me senté, venía de allá para acá,
y cruzo la calle y me siento. No sé por qué, porque nunca me siento. Cuando yo apenas me siento en ese lugar, a, un, a una volqueta, a un volteo, una gandola, vamos a decirlo así, se le salió un caucho, una llanta. Y esa llanta pasó justamente por el mismo lugar donde yo siempre caminaba. Y se fue la llanta, dale, dale, como unos 100 metros. Por exactamente el mismo lugar por donde yo siempre caminaba. Y por allá aterrizó y dio contra un carro. Y yo cuando me senté, yo decía, wow, pero por poquito me estripa esa llanta. Si no me siento, si no me desvío para sentarme, yo me hubiera muerto. Entonces, eso es lo que quiere decir la palabra salvo. Por poquito me muero. Entonces, si tú hoy recibes a Cristo, si tú hoy recibes la salvación, hoy mismo Dios te salva. Dice, por poquito te vas al infierno. Lo que necesitas hacer es recibir a Cristo, es lo único que necesitas hacer. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, hablando de que realmente crees lo que se te dio y lo que se te dice, perdón. Y cuando dice, porque con el corazón se cree, habla de que realmente te arrepientes de tu corazón. Se cree para justicia, pero, una condición, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios quiere salvarte, pero Él quiere escucharlo de tu propia boca. Y versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare nuevamente tu propia boca el nombre del Señor será salvo. Hablando de que todo aquel que quiera ser salvo, lo puede hacer. Dios no hace excepción de personas. Tú hoy puedes ser salvo, pero eso depende más de ti que de Él. Ya sabes que tienes vida eterna. Ya sabes que una vez que mueras o partas de este lugar, de este mundo, vas a ir al cielo o al infierno. Tú ya tienes que decidir. Si tú quieres pedirle a Cristo que te dé la salvación, tú tienes que hacerlo con tu propia boca. Tú tienes que decirle, Señor, yo reconozco que soy un ser pecador. Reconozco que mis pecados me condenan al infierno. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento. Yo creo que tu Hijo Jesús vino a este mundo a morir en la cruz en mi lugar, que fue sepultado, al tercer día resucitó y que ahora está allá a la diestra de ti esperando que yo tome mi decisión. Por eso hoy tomo la decisión de recibirlo en mi vida como mi único Dios y Salvador. Si tú haces esa oración con tu propia boca, de corazón, hoy mismo Dios te da la vida eterna. Ojo, la salvación no te va a salvar, porque hay un montón de gente que repite oraciones, pero lo que te salva si realmente lo haces de corazón. Dios te bendiga, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y que puedas tomar una decisión pronto. Nos vemos.